Hola a todos. A finales de octubre realizamos un viaje con nuestra furgo por el norte de Italia y la Toscana. Hemos creado una pequeña serie de vídeos para enseñaros la ruta y los lugares en los que hemos estado. En este primer vídeo os enseñamos la ruta que hemos hecho en el viaje de ida hasta llegar a Italia y nuestro primer destino una vez allí. Hoy os enseñamos Bérgamo. Comenzamos. Salimos con la idea de avanzar todo lo posible. La primera noche dormimos en ruta. Al día siguiente seguimos avanzando. Llegamos hasta Briançon y desde allí cruzamos la frontera con Italia. El primer pueblo italiano fue Sestrieres y desde allí fuimos hasta el lago Viverone, donde pasamos la noche y amanecimos con estas preciosas vistas. Desde allí comenzamos ruta rodeando el lago Maggiore y realizando alguna breve parada en sus pueblos. Os dejamos unas imágenes. El destino final, donde ya llegamos a dormir, fue al área de autocaravanas de Bérgamo. El área es muy amplia y muy tranquila. Tiene barrera y por lo tanto horario de apertura. Nosotros llegamos y estaba cerrado, pero hay un teléfono para llamar y vinieron a abrirnos. Fueron muy amables. Tiene un precio de 20 euros las 24 horas con luz incluida, o por 15 euros de 5:30 de la tarde a las 10 de la mañana. Dispone de todos los servicios. Bérgamo tiene dos partes: la ciudad alta, Città Alta, que es la parte más antigua de Bérgamo, y la ciudad baja, Città Bassa. La ciudad alta está en lo alto de una colina. Está totalmente amurallada y cuenta con edificios y palacios históricos. Es la parte que vamos a visitar. Ambas partes están conectadas con un funicular, uno de los más antiguos de Italia. Llegamos un poco pronto y los principales monumentos aún estaban cerrados, así que fuimos a ver la fortaleza. No se conocen muy bien sus orígenes, pero se cree que data del siglo IV a.C., su misión como fuerte defensivo desde el paso de los celtas, romanos, longobardos, etc. En la actualidad es un museo y en sus jardines hay obras y armamento dedicado a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Desde ahí caminamos hasta la Plaza Vieja, que es el corazón de la ciudad alta, rodeada de palacios medievales. En el centro, la Fontana dei Contarini. En la plaza se encuentra el Palacio de la Razón. Es el ayuntamiento más antiguo de Italia. En la actualidad conserva algunas oficinas y se realizan muestras de arte y actos teatrales en sus salones. La Capilla Colleoni es una maravilla arquitectónica del Renacimiento lombardo. Se encuentra pared con pared con la Basílica de Santa María la Mayor, el monumento más importante de Bérgamo, ya que fue construida por todos los bergamascos por una promesa a la Virgen María tras la peste de 1135.
El Duomo se encuentra a unos metros. La fachada es blanca, de estilo clásico. Resulta muy sencilla en comparación a sus vecinos, la Basílica y la Capilla Colleoni. En su interior se pueden ver muchas obras de arte y frescos de gran valor. Estas son las vistas de la Ciudad Baja desde una de las puertas de acceso de la muralla a la Ciudad Alta. Regresamos a nuestra furgo para emprender ruta, pasando por Milán pero sin hacer parada, porque ya lo conocíamos de antes. Tomamos rumbo hacia la costa genovesa. ¿Cuál será el siguiente destino de nuestro viaje por el norte de Italia? Si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros al canal. No olvidéis darle a la campanita para descubrir cuál será nuestro siguiente destino en Italia. Nos vemos pronto.